Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos otra vez a este estudio que realizamos por este medio los días lunes y martes. Siempre pues eh, darle las gracias a Dios por ustedes y por su constancia en estos estudios, aprovechando incluso tal vez algunos de ustedes tengan libre estos días. Y bueno, pues si no, igual, siempre somos bendecidos por el Señor, ¿verdad? De poder estudiar juntos y reflexionar en la escritura. Estamos estudiando Primera de Pedro y estamos en el capítulo 4. La semana pasada estuvimos analizando bastante detalladamente el versículo 2, donde veíamos pues esa duplicidad en la conducta que debería haber en nosotros. O sea, debería haber dos enfoques en nuestro diario vivir. Decía en el versículo 2, dice Pedro, que pues por un lado, no vivir lo que nos queda de tiempo en esta tierra conforme a las concupiscencias de los hombres, dice en la Reina Valera 60. En la Reina Valera contemporánea decía no vivir conforme a los deseos humanos, pero hemos dicho, y ojalá sea de lo principal que nos vaya quedando claro, que no solo basta con no hacer cosas, también hay que hacer algo complementario. Incluso para ilustrar algo, ilustrarlo un poquito más en cuanto a las prácticas espirituales, cuando, por ejemplo, se está haciendo alguna práctica de abstinencia, el típico ejemplo, digamos, del ayuno, no basta únicamente con quedarse todo el tiempo que uno decida, sea una mañana, o sea un día, o más de un día, no sé, dependiendo del hábito que uno tenga, no basta con el solo hecho de no comer. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Pues que la mente eh, inevitablemente va a seguir enfocada en el cuerpo. El malestar en el estómago, el dolor de estómago, eso que le suena a las tripas, como decimos, eso va a hacer que inevitablemente el pensamiento esté enfocado en las necesidades. Súmala a eso si a lo largo del día, pues, donde se supone que uno está haciendo ayuno y lo único que está haciendo es no comer, va a seguir rodeado de distracciones, va a seguir rodeado de, eh, por ejemplo, personas que de alguna forma, directa o indirectamente, a uno le insinúen la comida, ¿verdad? Incluso, digamos, ponerse a cocinar sería lo más difícil, porque estamos solo practicando ese lado de la moneda, el no hacer. Para que realmente sea efectivo, a la misma vez de la abstinencia, del no hacer algo, está el hacer. Y es lo que dice en el mismo versículo 2, ¿verdad? A la misma vez que no hacemos, no nos dejamos llevar por los deseos humanos, nos enfocamos en hacer los deseos de Dios. Entonces, por eso es indispensable, siguiendo con el mismo ejemplo del ayuno, que durante ese tiempo de ayuno no solo sea de no comer, sino que sea un tiempo en el que estemos enfocando la mente en Dios, en su palabra, estar en oración, estar en meditación, reflexión bíblica, empaparse de todos los recursos que uno tenga a disposición, sea la Biblia como tal, sea devocionales, o incluso si uno lo está haciendo en compañía de algún otro creyente, algún otro hermano de la fe, pues eso también apoya mucho, ¿verdad? A que mutuamente estén enfocados el pensamiento en ese instante en la voluntad de Dios, siguiendo con este mismo versículo. Entonces eso es fundamental porque cuando estamos hablando de una conducta consecuente con lo que hemos venido leyendo, leíamos en el versículo 1, si somos conscientes día con día de que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, tomando las palabras del versículo 1, pues entonces es parte de la actitud, ya repasando el versículo 1, esta es la forma de vivir que refleja que efectivamente estamos pues adoptando la actitud de Jesús. Si hablamos del ayuno, pues de hecho así fue como él lo practicó, ¿verdad? Según lo que nos relatan Mateo 4 y Lucas 4.
No era simplemente que él estaba en el desierto aguantando hambre, sino que era un tiempo también de intimidad y conexión con Dios. Porque como sabemos, por ejemplo, Pablo lo desarrolla ahí en Romanos 7 cuando dice que hay una ley en mis miembros y hay una ley en mi mente. En mi mente está la ley de Dios, el querer agradar a Dios, el querer vivir consagrado a Él, pero el cuerpo siempre va a ser, por decirlo así, una ley opuesta. Y la única manera de someterla es dándole fortaleza a nuestra naturaleza espiritual, para que así la naturaleza material, física, carnal, pues se mantenga sometida. Entonces, eso nada más como haciendo un breve repaso del versículo 2. Ahora, volviendo al versículo 3, vamos a leer de nuevo el versículo 3. Todo esto, pues recordemos, estamos en un mismo tema, que es en cuanto a la conducta diaria del creyente, el estilo de vida consecuente con su llamado, consecuente con la obra de Cristo a su favor, consecuente con haber sido redimidos por Él, como leíamos en el versículo 1, de que sabiendo que Él pues murió en nuestro lugar en esa cruz, como hemos dicho también en las palabras de Pablo, por la misericordia de Dios, ¿qué es lo que se espera? Bueno, esa clase de vida. También entonces, volviendo al capítulo 4 de Pedro, entonces dice el versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje y las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje y por eso los ultrajan. Pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos. Notemos en un primer término que aquí Pedro pues está hablando de un antes y un después, que por ejemplo Pablo también lo menciona mucho. Ya hemos leído, repasado bastante Romanos 6 cuando habla que nosotros morimos con Cristo. Cuando Pablo hace la pregunta y él mismo se responde, cuando dice, pecaremos para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque si hemos muerto con Cristo, ahora vivimos con Él. Hay un antes y un después. Esto, aunque lo sabemos muy, digamos que es parte de lo que siempre se repasa y lo que leemos en la Escritura, del antes y el después, también me acuerdo ahí en Colosenses 3 cuando dice que lo voy a leer ahí textual para no parafrasearlo mucho, que dice, puesto que ya ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ven, otra vez hablando de un antes y un después. ¿Cuál es qué es lo fundamental de esto? Que esa es una realidad que tenemos que asimilar. No es solo el hecho de que lo sepamos, no es solo el hecho de que nosotros podamos decir textualmente, sí, efectivamente, yo ya morí en Cristo y resucité de nuevo junto con Él, ya yo pertenezco al reino celestial, no al reino terrenal. No es solo el hecho de decirlo, es el hecho de creerlo, de vivir el día a día con esa convicción. Porque, seamos francos, vivimos en un mundo que quiere que nosotros olvidemos esta realidad. Vivimos en un mundo, vivimos rodeados de una infinidad de tentaciones, una infinidad de distracciones, que lo que buscan es que nosotros nuestra mirada esté enfocada en el aquí. Y es muy sutil. Por poner un ejemplo, tal vez haya sido la experiencia de alguno de ustedes en algún momento. Hablemos del trabajo, que es algo pues que muy cotidiano, muy regular. Nosotros pues venimos el domingo, nos reunimos con la iglesia, y mientras estamos ahí es muy fácil estar enfocados en Dios, porque bueno, se supone que es el propósito de ese tiempo, ¿verdad?
Pero pasa el domingo y comienza el lunes otra jornada laboral. Nos levantamos a la hora que corresponda y estando en el lugar de trabajo, el chip tiende a cambiar, porque ya ahora nos enfocamos en que soy un empleado o soy un superior, o sea, tener algún cargo especial en una empresa, o soy aquí un profesional, soy el trabajador. Por ahí, el hermano Rodrigo aquí en Heredia, cuando tiene la oportunidad de compartir, él habla de que a veces nosotros tendemos a hacer como compartimentos, o sea, la vida secular como en un compartimento y la vida espiritual en otro. Entonces es como que nos vestimos de creyentes el domingo y el resto de la semana estamos en la vida secular. Esa forma de pensar, que es muy sutil, porque obviamente, bueno, eso espero, ninguno de nosotros llega al trabajo y dice, ok, ya en este instante yo soy únicamente un empleado, soy un trabajador, únicamente aquí ya yo soy un generador de ingresos, un generador de dinero. No, posiblemente ninguno de nosotros no se diga eso, pero la forma en la que pensamos, la cosmovisión que tengamos, puede que sin pensarlo lo hagamos. Llegamos al lugar de trabajo, o si es que trabajamos desde casa, o si es que tenemos un negocio, pero inmediato nosotros, nuestro enfoque es en cumplir con las tareas que hay que hacer, en hacer las labores manuales que nos corresponda, em, en hacer cuentas o cualquiera que sea el trabajo que desempeñemos, nos enfocamos en eso. Y cuando hay cosas que solucionar o hay personas con las que trabajar o no sé, equipos con los que hay que organizar, puede ser muy sutil de que todo sea simplemente nosotros y el trabajo, yo y el trabajo. O sea que durante ese tiempo que yo esté ahí, mi identidad la defina mis ocupaciones, la defina mi trabajo, la defina lo que yo hago en ese momento. Entonces, por eso decía, es muy sutil, porque creo que ninguno de nosotros va a decir, uy, sí, es pecado trabajar y nadie lo está diciendo. El problema es que si nosotros tenemos mentalmente esa división de categorías de nuestra vida, la vida secular, la vida espiritual, entonces es posible que sin querer hacerlo, lo hagamos así. Vivamos el día, toda la jornada laboral, como que si no fuéramos creyentes. Y entonces por eso puede ocurrir, por ejemplo, que si estamos con compañeros de trabajo en algún momento ahí durante las ocupaciones que estemos haciendo o durante los tiempos de descanso y ellos empiezan a hablar de, no sé, de obscenidades o empiezan a hablar de chismes, qué sé yo, hasta puede que sin pensarlo mucho, sin planearlo, nos enfrasquemos en su atmósfera. Yo se los digo por experiencia, en su momento también cuando estaba en el trabajo, hace unos años, sin quererlo, y ni siquiera era como que yo me pusiera también a hablar igual de forma soez, como lo hacían ellos, pero ya me involucraba en las conversaciones o en los temas que ellos estaban hablando, y sin quererlo, sin planearlo, porque es parte del ambiente, es parte del ambiente en el que uno está. Por lo mismo, porque es muy sutil ese cambio de chip, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo Pablo, nos está diciendo Pedro, nos diga Santiago, cualquiera de los autores del Nuevo Testamento? Que nosotros tenemos que asimilar lo que somos y lo que somos no cambia en ningún lugar. Si yo he sido redimido por Cristo y ahora soy hijo legítimo de Dios y pertenezco al reino celestial, eso no cambia en el lugar en donde yo esté. No cambia el día de la semana
en que estemos. No cambia por las personas de las que esté rodeado. Yo soy tan hijo de Dios ahí en mi habitación orando, como soy tan hijo de Dios ahí en el bus mientras voy de camino al trabajo o vengo de regreso o voy al lugar de estudio. Sigo siendo lo mismo. Esta identidad no cambia porque es una identidad que nosotros recibimos por medio de Cristo. Entonces, ese concepto de esa identidad, por eso lo hemos hablado varias veces, que el tema de la identidad es algo que tenemos que estarnos recordando diariamente, que parte de nuestro tiempo devocional no sea el mero hecho de repasar oraciones o este, ideas, sino que sea parte de reubicarnos. Y si es posible practicar no solo el momento ahí privado en el cuarto, sino mientras vamos manejando, mientras vamos caminando, mientras estamos en el lugar de trabajo, si podemos seguir practicando en nuestra mente, soy un hijo de Dios, Dios entregó a su hijo por mí, Jesús murió en la cruz, Jesús es mi maestro. Si pudiéramos hacer el ejercicio mental durante el transcurso de todos los días, eso ayudaría mucho a ir asimilando cada vez más esa nueva identidad. Comprendiendo eso, entonces, por eso es que Pedro nos dice en ese versículo 3 baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes. O sea, ya ustedes no forman parte de eso. Lo vimos también antes, aquí mismo en la carta de Pedro. Nosotros somos, en este instante ya no somos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por consiguiente, ya no calza con lo que somos, lo que fuimos antes. Ya no calza con nosotros el estilo de vida que llevan las personas de este mundo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a ellos, en ese estilo de vida de libertinaje, pasiones, borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. ¿Por qué basta? Porque ya eso no calza con nosotros. Algunas ideas aquí de este comentario John MacArthur para complementar. Permítame para retomar. Eh, bueno, ese versículo 3 de hecho, la vez pasada estuvimos repasando un poco, hablando un poco de eso, ¿verdad? Que es muy sutil también el pensar de que uno pues tiene un estilo de vida cristiano solo por el hecho de que no vive de forma abierta en libertinaje, pasiones, borracheras, orgías y pasiones, ¿verdad? Como decía antes, uno perfectamente puede estar en el lugar de trabajo rodeado de incrédulos que hablan de sus borracheras, que planean de salidas a X lugar, a hablar de sus prácticas sexuales libertinas y tal vez no decir lo mismo que ellos, sino hacer lo mismo que ellos, pero en la mente, por el ambiente en el que estamos en ese instante y por el hecho de no estar enfocados en quiénes somos realmente, solo en la mente ya podemos estar viviendo exactamente igual que ellos. Puede que en toda la semana no pongamos un pie en el bar, pero cada vez que nosotros nos empezamos a involucrar con los compañeros o con los que nos rodean durante la semana, que no son creyentes, puede que casi que vivamos en el mismo, como que si hubiéramos ido al bar, porque nos damos cuenta de todo lo que pasaron, lo que vieron, las mujeres a las que les hablaron, o las que vieron, lo que le hicieron a fulano, etcétera. Y no estoy diciendo que uno no pueda convivir con los incrédulos, pues, por supuesto, Pablo mismo dice, él no nos ha dicho que nosotros salgamos del mundo, porque no podemos. Pero si yo vivo sabiendo, si practico el saber de que no soy parte de este mundo y lo estoy recordando constantemente a lo largo del día, usando las estrategias que sea posible, no sé, tener en el teléfono alguna aplicación que me tire un recordatorio ahí a cada rato, soy hijo de Dios, o una aplicación que me tire un pasaje,
o no sé si tengo un escritorio ahí, tener ahí a mano algún pasaje que me recuerde mi identidad, que recuerde lo que Jesús hizo por mí. En fin, si yo estoy utilizando esas estrategias y lo mantengo en mente, entonces, aunque ellos empiecen a hablar de esas cosas, en mi mente, yo voy a recordar, de eso no voy a hablar, de eso no me voy a involucrar, me voy a hacer de oídos sordos, me voy a apartar por un momento. Si me quieren involucrar, pues les voy a decir que no, yo no tengo nada que ver con eso, les agradezco que no me involucren, pero yo no participo de esas cosas, no sé. El punto es que actuemos en consecuencia de esa identidad, ¿verdad? Porque perfectamente podemos vivir exactamente igual que ellos, ese estilo de vida que tienen, sin necesariamente salir de nuestra casa. Dice también aquí, bueno, como hemos dicho, ¿verdad? Ya nosotros vivimos, estamos en una nueva vida, por tanto ya no, sencillamente no calza con nosotros ese estilo de vida. Cuando dice que baste el tiempo pasado, esa frase es como de un rotundo corte definitivo. Dice que está en un tiempo perfecto que deja claro que es ese pasado pecaminoso es para el creyente un libro cerrado y que su serie de pecado está acabada. Y después dice también, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que hará a los gentiles. No es como que nosotros viviéramos pues deliberadamente para agradar a la gente, a los inconversos antes de Cristo, pero directa o indirectamente uno lo hace, porque eso va mucho con el siguiente versículo, versículo 4, que a ellos les resulta extraño que ya nosotros nos sigamos ese mismo camino. Debería ser así en todo contexto que nosotros estemos rodeados de incrédulos. Ahora, también analizando un poquito cómo es ese estilo de vida de los incrédulos. Veamos las palabras que menciona, palabras que, pues, primero que debería ser para nosotros son grotesco lo que describe. Es lo primero que debería hacernos sentir, pensar en estas cosas que menciona Pedro, porque son las que describen un estilo de vida que no tiene conciencia de que hay una esfera celestial de santidad y justicia, que es lo que en realidad para nosotros sí es placentero. Entonces, cuando dice lascivias, dice que la palabra aselgeia, que describe un vicio desenfrenado sin restricciones de ninguna clase, que se traduce también como libertinaje. Concupiscencias son pasiones pecaminosas que impulsan a las personas a tener tal clase de indulgencia. O sea que la concupiscencia es como ese deseo pecaminoso. La palabra como tal, habíamos hablado que es un deseo intenso, pero el problema es que como está enfocado hacia el pecado, entonces se vuelve como automáticamente el deseo intenso busca ser satisfecho de forma pecaminosa. Y las lascivias, pues sería ya la forma en cómo se evidencia. ¿Ok? Luego, embriagueces, creo que es bastante entendible para nosotros. La palabra como tal dice que del griego se podría traducir literalmente como vino burbujeante, o sea, a la intoxicación. Eh, entonces aquí está hablando de, pues, buscar la embriaguez, buscar la clase de bebidas que produzcan intoxicación. Ahí es donde está el problema. Aunque la esencia de esto, que es, podría decirse, es la esencia de las adicciones, porque sabemos que no todos, pues, buscan embriagarse. Es muy común la práctica de la embriaguez en el mundo, ¿verdad? Pero no necesariamente la única forma en la que buscan esa intoxicación. Puede ser con drogas, puede ser con sustancias, en fin. Luego Pedro dice orgías, la otra palabra que describe ese estilo de vida del incrédulo, son fiestas bestiales y desenfrenadas.
Y las otras dos palabras que Pedro menciona son disipación y abominables idolatrías. Dice que disipación se traduce de potos, que en el griego describe las sesiones en las que las personas se reúnen únicamente con el fin de emborracharse, de embriagarse. Y abominables idolatrías, pues relaciona, sabemos que diríamos que solo en el primer siglo, pero en realidad hoy sigue siendo lo mismo, de que son en esos momentos en que se reúnen con el propósito, bueno, digamos que en ese tiempo se reunían para hacer toda clase, todas estas cosas de orgías, disipaciones, embriagueces, y todo ello pues lo justificaban como una parte de la adoración a un X dios. Incluso estaban los dioses griegos Dionisio o Baco, que eran los considerados, bueno, es el mismo Dionisio o Baco, que era el dios griego del vino. Entonces, la adoración idólatra tenía que ver, en su gran mayoría de veces, en el paganismo, con esta clase de prácticas. Entonces, por eso lo habla de abominables idolatrías. ¿Por qué digo que sigue siendo igual hoy en día? Bueno, porque aunque los incrédulos no se reúnan para adorar al dios Baco o al dios que sea, pero sí se adoran a sí mismos, adoran el deseo, adoran el desenfreno, adoran la búsqueda de aprobación de otras personas, o sea, la idolatría que sigue hoy, pero de otras maneras. Entonces, eso es lo que describe ese estilo de vida y quizás el punto de Pedro en ese momento es decirle a los creyentes, a los lectores, ustedes vivieron en un momento así, porque por eso es que él les dice, ¿verdad? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes. O sea, posiblemente o una gran mayoría de sus lectores habían llevado ese estilo de vida desenfrenado, pero él les dice, ya ustedes no necesitan de eso, ya eso no es parte de su naturaleza. Crean lo que en realidad son. De alguna forma, esta lista que menciona Pedro podría tener el propósito de que ellos pues hasta se sintieran avergonzados de en algún momento llevar esa clase de vida. Y debería ser lo que nosotros también siempre sintamos, porque al final de cuentas, el recordar nuestros pecados, el recordar todo ese estilo de vida pecaminoso y seguir teniendo presente el día a día nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, es necesario no para estarnos culpando, porque aquí no es que Pedro estuviera diciéndoles esas cosas para que ellos se sintieran culpables, no, porque ya no hay culpa, ya fuimos perdonados en Cristo. Es necesario estarlo recordando para que siempre tengamos presente lo que somos capaces, qué rumbo tendría nuestra vida si no fuera por Cristo. O sea, estar recordando estas cosas es parte de cómo nosotros nos mantenemos humillados, dependientes y sumisos de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Es la forma de recordarnos que no seríamos nada si no fuera por Él. Y entonces darle el lugar que le corresponde. Y entonces valorar y apropiarnos de nuestra identidad, nuestra verdadera identidad recibida gracias a la obra de Jesús. Bueno, vamos a dejar para mañana el siguiente versículo porque creo que también merece un buen detalle, ya que si nosotros sabemos que efectivamente ya nuestro estilo de vida del día a día no tiene por qué seguir el rumbo que tiene el de los incrédulos, si ya sabemos que nosotros pertenecemos a un reino en el que no tiene sentido el pecado, porque más bien ahí tenemos plenitud y satisfacción por el solo hecho de haber sido hechos salvos, eso inevitablemente va a marcar una diferencia en nuestra conducta.
Va a haber una dedicación a la voluntad de Dios y va a haber una abstinencia de los deseos humanos, ¿verdad? Y por consiguiente, eso va a producir un resultado, que es el que menciona el versículo 4. Pero bueno, eso lo vamos a dejar entonces para el día de mañana, ¿de acuerdo? Entonces, si gustan, me acompañen a orar para terminar por ahora. Oremos. Señor, te damos gracias porque una vez más hemos reflexionado acerca de tu palabra, acerca del mensaje que en ella encontramos y también pues hemos reflexionado acerca de lo que somos y la necesidad de tenerlo presente. Ayúdanos en ese propósito, ayúdanos a dedicar diligencia, a apropiarnos de esa identidad y vivirla de forma plena todo lo que nos sea posible a lo largo del día para mantenernos disfrutando de lo que ya has hecho a través de Cristo. Gracias, te oramos en nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Quedamos así, hermanos. Tengan muy buenas noches y bendiciones.